Muy buenas noches y bienvenidos a los podcasts de esta semana, en donde vamos a tocar un tema que nos interesa a todos los colombianos, como es el impuesto predial. Y precisamente para hablar del impuesto predial, vamos a tener un invitado del municipio del Espinal, con quien vamos a estar precisamente conversando acerca de lo que está sucediendo en este municipio del departamento del Tolima. Entonces, antes de nuestro invitado, yo voy a hablar un poco de lo que significa el tema del impuesto predial en nuestra editorial habitual. Todos los inicios de año se escucha la misma denuncia en varios municipios del país: el aumento desmesurado del impuesto predial. Pero este año tiene dos particularidades. En primer lugar, que venimos atravesando una crisis económica nunca antes vista por cuenta de la pandemia. Y en segundo lugar, que hace menos de 2 años se aprobó precisamente una ley en el Congreso de la República que en algunos municipios se está incumpliendo. El impuesto predial unificado es un tema de álgido debate, porque sin la implementación adecuada del catastro multipropósito y la continuación en actualizaciones catastrales desarrolladas de manera no adecuada, eh, se han generado incrementos desmesurados. Desde que soy congresista vengo trabajando en el tema. He citado debates de control político y apoyé fuertemente la ley impulsada por mi partido, por medio de la cual se impusieron límites precisamente al aumento del impuesto predial en Colombia. Le agradezco a Edwin que podamos revisar el tema del retorno. Estas cargas afectan a Raimundo y todo el mundo, porque desde el estrato 1 hasta el estrato 6 se vienen presentando injusticias, y ni qué decir en el sector rural. Aumentos del 200, del 300 y hasta del 1000%, volviendo esto imposible de pagar y llevando a los propietarios de los inmuebles a cambiar el aviso de se arrienda por el de se vende. Como mencioné, con el liderazgo del Partido Centro Democrático se impulsó la Ley 1995 del año 2019, que para evitar poner en riesgo la propiedad privada en nuestro país, se estableció un periodo de transición de 5 años, periodo dentro del cual se congeló el impuesto predial, permitiéndose, según el estrato, aumentar el IPC, es decir, el índice de precios al consumidor para los estratos bajos, y el índice de precios al consumidor más 8 puntos para los estratos altos. Es decir, que la ley 1995 estableció ni más ni menos que unos límites al incremento del impuesto predial en nuestro país, independientemente del avalúo catastral durante los 5 años de su vigencia. Esto implicaba que los entes territoriales deberían acogerse a esta ley, pues como todos sabemos, la aplicación de una ley es de carácter general y obligatorio. Asimismo, se estableció un procedimiento para que el contribuyente pueda hacer revisar el avalúo catastral, el recurso de reconsideración para la liquidación del impuesto y el pago por cuotas. Lastimosamente, en varios municipios vienen presentándose casos de incumplimiento de la ley 1995, razón por la cual vamos a revisar estas presuntas anomalías y vamos a acudir a los mecanismos legales para evitar que una norma tan importante vaya a quedar en letra muerta. En el Tolima, y más puntualmente en el municipio del Espinal, se vienen presentando quejas alrededor de esta situación. Nuestra obligación es defender a la ciudadanía, y eso haremos en este y en todos los casos. De ahí que vamos a presentar precisamente la voz de una veeduría ciudadana en el municipio del Espinal,
que ha venido denunciando los incrementos desmesurados del impuesto predial que ellos han podido evidenciar en el municipio citado, es decir, en el municipio del Espinal. Por eso le doy la bienvenida a Mauricio, para que Mauricio precisamente nos hable de lo que ha venido ocurriendo en el municipio del Espinal y de por qué precisamente ellos vienen presentando unas quejas con respecto a esta situación. Le cedo la palabra para que arranque usted. Usted sabe que no tenemos mucho tiempo, pero que necesitamos que usted nos cuente precisamente qué es lo que está ocurriendo en el Espinal y por qué ustedes han venido presentando estas quejas. Buenas noches, doctor Ricardo Ferro. Muchas gracias por la oportunidad que me brinda, a todo su equipo de trabajo. Buenas noches a todas las personas que a través de este Facebook Live nos observan. Nosotros, con un grupo, un comité que se conformó hace 4 años, hemos venido defendiendo al municipio del Espinal de una problemática social que se presentó después de la realización de la actualización catastral en el año 2017. Gracias a todas las quejas, doctor Ricardo Ferro, como usted ha sido testigo, y todo el trabajo que se ha hecho, las solicitudes, las reclamaciones que hemos realizado, no solamente en el municipio del Espinal, sino en otros municipios, se dio la ley 1995, que es una ley transitoria, es temporal, que se da precisamente para que en estos municipios donde se ha realizado la actualización catastral y se han cometido tantos errores y atropellos, como usted lo acaba de decir, se brinden unas garantías. Es una solución temporal que pues nos da una tranquilidad a muchos de los ciudadanos que vivimos en estos municipios. Esta ley fue creada por un tiempo transitorio que es para 5 años. Como le dije anteriormente, es para ser aplicada en los municipios donde se realizó la actualización catastral y establece unos límites y contempla unas excepciones. Los límites son muy claros. Para estratos 1 y 2, con avalúos hasta 135 salarios mínimos, se debe aplicar el IPC como máximo porcentaje de incremento. Y para estratos mayores al 2, se debe aplicar el IPC más 8 puntos o los predios con valores mayores a 135 salarios mínimos, que para el caso del año 2010, el 2020 equivaldría a 118.500.000 pesos. Esta ley también contempla unas excepciones y un recurso de reconsideración. ¿Qué pasó en el municipio del Espinal? Una vez creada la ley, la administración anterior, mediante el acuerdo que aprobaron los concejales, estableció unas tarifas para ser aplicadas con los avalúos, pero también dentro del parágrafo 1 de ese acuerdo, el acuerdo 020 del 2019, del 23 de diciembre del 2019, también se aprobaron los límites que establecía la ley 1995 del 2019. Iniciado el año 2020, empiezan a hacerse entregas de los recibos, a liquidarse en los impuestos prediales, y empezamos a observar el comité que viene trabajando este tema desde hace 4 años, empezamos a observar que estos límites establecidos por la ley son violados, no se cumplen. Estamos hablando de incrementos del 50, 70, 100, 200%, hasta 400% en diferentes estratos y en diferentes tipos de predios. Cuando observamos eso, nosotros salimos a los medios y empezamos a dar información con relación a eso, porque como la ley era prácticamente desconocida, empezamos a poner al tanto a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, de las diversas herramientas que teníamos, del error que se estaba cometiendo, y se empezó a hacer las solicitudes a la administración municipal, como a la Secretaría de Hacienda, sus asesores, para que hicieran la corrección de esas liquidaciones que estaban siendo ilegalmente realizadas. Nosotros lo que recibimos por parte de la administración del doctor Juan Carlos Tamayo Salas, el alcalde del Espinal, fueron excusas. Entre esas, alrededor de 5 excusas. Primero, que no podía aplicar la ley porque incurría en detrimento patrimonial, lo cual era algo completamente diferente, o sea, no correspondía a la realidad. Que se encontraba, el segundo argumento era que se encontraba amarrado por la administración anterior para aplicar esos límites, para poder establecer esos límites, que la administración anterior lo había dejado amarrado
por las tarifas y que él tenía que cobrar hacer esos cobros exagerados del impuesto. El tercer es que afirma que en Espinal no se había realizado la actualización catastral. Le demostramos que mediante la resolución que expidió el IGAD, la resolución 073-000-033 del 2017, que se había efectuado en el año 2017 una actualización y que se había implementado a partir del año 2018. Posterior a eso dijo que las excepciones eran tantas que no le permitían dar aplicación a la ley 1995, doctor Ricardo Ferro, y preocupante porque cierto que la ley tiene 9 excepciones. Estas excepciones, para el caso del municipio del Espinal, que estamos hablando de entre 30 y 33.000 predios, estas excepciones no pasaban a ser más de 50. Y él con esta serie de argumentos quería engañar a los ciudadanos, confundirlos para que de esta manera obligarlos a cancelar los impuestos indebidamente liquidados. Finalmente, él salió a decir que la ley era un fiasco, que no la podía aplicar. Empezó a maltratar la ley porque obviamente él, consciente del incumplimiento que estaba haciendo y sus asesores, siguió presionando a la ciudadanía con las fechas límites de pago para que la gente empezara a pagar. La ciudadanía, doctor Ricardo Ferro, confundida con toda esta situación, muchos porque iban a perder unos beneficios de pronto pago, otros porque tenían que hacer unos trámites, empezaron a pagar estos recibos. Nosotros, doctor Ricardo, hemos sido claros en una situación y usted como ciudadano entiende que no hay ninguna ley que nos obligue a pagar un impuesto indebidamente liquidado. Y esa fue la posición de Mauricio Conde frente a la situación que se estaba presentando. Se vino el tema de la pandemia. El gobierno nacional aprobó el acuerdo, el decreto 461, que daba la posibilidad o autorizaba a algunos gobernantes, facultaba a gobernantes y alcaldes para dar unos beneficios con relación a los diferentes impuestos, entre esos disminuir tarifas, hacer descuentos especiales, darle un beneficio de capital de 20% a los que eran deudores morosos, no cobrarles intereses ni sanciones. Pues la verdad es que este beneficio ayudó a que muchos ciudadanos no se fijaran ni siquiera en el error que estaba cometiendo la administración con el tema de la liquidación del impuesto, porque los beneficios eran tan grandes que a veces las personas que debían 3 o 4 años, pues la verdad no compensaba y no analizaban el tema de la liquidación del impuesto. ¿Qué pasó posterior a ello? El Consejo nos invitó, viendo que tomaba fuerza en el municipio del Espinal esta problemática, nos invitó a debatir esto. Con la gran sorpresa, nosotros participamos allá, todo el Consejo en pleno nos invitó para que expusiéramos eso al comité, en cabeza del doctor Leonidas Torres, un abogado. Allí se expuso los diferentes puntos y argumentos que se tenían como para que la administración tuviera en cuenta la ley 1995. Obviamente acá se había hecho la actualización y por eso en el municipio se debía liquidar de acuerdo a la ley. Pudimos observar algo preocupante, doctor Ricardo, que nos manifestaban algunos concejales que la administración argumentaba algunas cosas, pero no les facilitaba a ellos las herramientas jurídicas que soportaran esos argumentos. Nosotros, de manera organizada, les llevamos una carpeta a cada uno de los concejales, donde con esa documentación estábamos demostrando que lo que nosotros estábamos sustentando, que se debía aplicar la ley 1995, era una realidad mediante documentos. Pudimos observar eso y pues nos pareció muy preocupante. Finalmente, el alcalde, haciendo uso del recurso de esta herramienta que le dio el gobierno nacional, modifica en 2 ocasiones más la liquidación del impuesto, doctor Ricardo. Pudimos observar que en el mes de junio se realizó nuevamente la facturación con un beneficio que se obtuvo grande gracias a las exigencias y a las reclamaciones que veníamos haciendo. Hizo un descuento, pero nuevamente sin dar cumplimiento a la ley 1995. Posterior a ello, en el mes de septiembre volvió a hacer una nueva liquidación, dándonos beneficios de pronto pago. Eso nosotros lo hemos llamado beneficios y liquidaciones engañosas, doctor Ricardo, para la comunidad del municipio del Espinal, porque no daban cumplimiento a la ley 1995.
Mauricio, pero vamos a tratar de recapitular un poco para, para poder ir entendiendo poco a poco el tema, ¿vale? ¿Le parece? A ver, Claro, pues, estamos frente a una actualización catastral que usted menciona que fue en el año 2017, si no le entendí mal. sí, señor, se En el realizó en año el año. 2017 se hace una actualización catastral, que no se hacía desde cuándo, Mauricio. Llevaban en hacerla, si no estoy mal, entre 10 o más años. O sea, es una actualización catastral que le ha tocado hacer a muchos municipios del país precisamente por esta situación en la que se encuentra, donde los inmuebles venían presentando un rezago en lo que tiene que ver con el valor comercial actual y la última actualización catastral que se había hecho en su momento, ¿correcto? Sí, señor. Después de esta actualización catastral es que se expide la ley 1995, que es del año 2019. Entonces, mi pregunta es, esta ley 1995, que se expide en el año 2019, es una ley que entra a regir precisamente para el cobro del impuesto predial del año 2020. Ojo con esto, el impuesto predial no es un impuesto que se causa para ser cobrado en el año siguiente, no. O sea, el impuesto predial del año 2020 corresponde se causa en el mismo año 2020. Entonces, aquí no hay lugar a que la ley entre a regir en el cobro del impuesto predial del año 2021. No, es en el año 2020 que entra a regir la ley 1995, a partir del 1 de enero del año 2020. Entonces, mi pregunta es, con relación a lo que estaba el impuesto en el año 2019 y lo que subió en el año 2020, ¿ahí ya se violó la ley? ¿Ya ahí ya estamos Claro, frente a una violación de la ley? ahí hay una violación de la ley. Queremos hacer la aclaración que las actualizaciones catastrales tuvieron incrementos hasta del 4000%. Obviamente, cuando se implementan, digamos, se le aplican las tarifas aprobadas por el Consejo, esto dispara los impuestos para el año 2018, 2019. Nosotros, yo le quiero hacer claridad que la modificación, el incremento que se dio para el año 2020 está en porcentajes que superan a los límites establecidos en la ley 1995. Ok, Son incrementos. permítame lo interrumpo. O sea, ahí ya estamos frente a una violación de la ley. Y tenemos Claro, cómo demostrar que esos incrementos estuvieron tanto en los estratos 1, 2 y 3 por encima del IPC y los 4, 5 y 6 por encima del IPC más 8. claro, sí, Tenemos los señor. recibos en donde hay unos incrementos superiores. Tenemos las pruebas, tenemos los recibos del año 2019, los recibos de los mismos predios del año 2020 y podemos demostrar eso. Es más, tenemos un gran número de recursos de reconsideración precisamente basados en esa información, donde se le dice a la administración municipal los incrementos debieron ser de acuerdo al tipo de vivienda, el 3.9 para estratos unidos o el 11.9 para estratos 3 en adelante. Tenemos toda esa información se le ha pasado y se le ha facilitado, se le entregaron copias al Consejo Municipal, se han entregado copias a la Fiscalía, se han entregado, se han hecho reclamaciones y quejas ante la Personería Municipal. Estamos acudiendo a unos recursos a nivel nacional. Mire, doctor Ricardo, nosotros los espinalunos sabemos lo importante que son los impuestos para que un municipio salga adelante y somos personas de una cultura de pago muy buenas. Reconocemos la importancia del impuesto predial, pero lo que nosotros no estamos dispuestos es a pagar un impuesto que está por fuera de la ley, porque primero es injusto. Usted sabe, y gracias a usted estuvimos en el Congreso y allá expusimos un tema muy importante. El municipio del Espinal está pagando un impuesto mayor que ni siquiera la ciudad capital, que la ciudad de Bogotá. Allá lo demostramos, la problemática especial que tiene el municipio del Espinal. Demostramos predios con igualdad de avalúos, cómo pagábamos hasta 3 o 4 veces más impuestos. Eso en el año 2018 y en el año 2019. Ahora imagínense violándose la ley. Esa ley fue creada específicamente y puntualmente, doctor Ricardo,
para los municipios donde se hizo la actualización catastral. Hay que hacer claridad en un tema muy importante, doctor Ricardo, que es que el municipio del Espinal tuvo una actualización catastral en un 100%, es decir, zona rural y urbana, a diferencia de muchos municipios donde se presentó una actualización de un porcentaje del territorio. Nosotros tuvimos esa actualización en un 100%. El municipio del Espinal debería ser uno de los municipios donde primero se debió haber aplicado la ley. Hoy en día muchos municipios, como usted sabe, incluso Ibagué está haciendo aplicación de la ley 1995. Entonces, las pruebas las tenemos. El alcalde, nosotros hemos tratado de escalar esta problemática. Usted se ha dado cuenta, incluso ante el presidente de la República. Yo traté en la visita que hizo el presidente hace poco acá al municipio del Espinal de entablar una conversación con él y desafortunadamente impidieron que yo me pudiera hablar con el presidente y mostrarle con pruebas, ¿no? Que no sea palabrerías como dice el alcalde, porque la verdad ha engañado. Hay que ser honesto, con todo respeto y como usted dice, decirle llamar las cosas por su nombre. El alcalde ha engañado al municipio del Espinal, a los ciudadanos. Él hizo campaña con un tema que usted conoce, que es el tema del impuesto predial y el avalúo catastral. Hizo campaña y hoy le está incumpliendo a los espinalunos, cobrándole por encima de una ley que se creó para... Entonces, ¿a quién le van a aplicar esa ley, doctor Ricardo, si no a los municipios como el Espinal, donde se realizó la actualización catastral y que otras consecuencias, además del impuesto predial, nos causan, ¿no? Imagínese que es un beneficio solamente por 5 años y ya lo desconocieron en el primer año. En el segundo año, a pesar de que bajaron los impuestos, se sigue violando la ley 1995, porque como usted dice, ¿cómo se debe hacer la aplicación de la ley? Del 2019 al 2020 debe respetar los límites, ¿cierto? Del 2020 al 2021 debe respetar los límites. En esta ocasión, contemplando que el IPC para el año 2020 fue inferior a la del 2019. Nosotros como base para el año 2021, el IPC que corresponde es el del 2020. Y para la liquidación en el año 2020, el IPC que corresponde es el del año 2019. Para este caso, el del 2020 era del 3.9. Para el 2021 es de 1.8 o 2 puntos. Quiere decir, doctor Ricardo, que en estos 2 años el incremento para estratos 1 y 2 aproximadamente debía estar en el 5%. Y así el alcalde haga un descuento especial con las tarifas, sigue estando por encima de la ley 1995. Él lo que ha hecho es engañar, mentirle repetidamente a los ciudadanos con unas liquidaciones falsas. ¿Por qué, doctor Ricardo? Porque aunque disminuya el impuesto con relación al año pasado, el año que se debe tener en cuenta para esas liquidaciones es el 2019 y no el 2020. Por más que disminuya él con las tarifas, él sigue siendo necio en su forma de liquidar el impuesto predial, porque sigue utilizando las tarifas sin respetar los límites. Y usted sabe Mauricio, que eso es un delito. Él ha cometido, recauda una cantidad de dinero de esa manera. Mauricio, importante la denuncia que usted está haciendo. Yo le hago una pregunta. Usted ahorita estaba expresando que esto se le ha dado traslado a los entes de control. ¿Qué ha pasado en los entes de control? Doctor Ricardo, desafortunadamente es tan difícil que esto prospere, porque por un lado toca hacerlo de manera individual. Por otro lado hay que cumplir una serie de requisitos. Uno de los requisitos que hay que cumplir, que nos explicaba, nos ha guiado el doctor Leonidas, es el recurso de reconsideración. Nosotros debemos tener el recurso de reconsideración para poder demandar de manera individual estas malas liquidaciones. Pero lo delicado del caso es, doctor Ricardo, si hay un ciudadano que le están liquidando mal un impuesto y pasó de 100.000 a 200, 250.000 o 300.000 pesos, ¿usted cree que ese ciudadano tiene para pagar un abogado que lo asesore? Para hacer una demanda, doctor Ricardo, para presentar una demanda ante los diferentes entes de control cuando la situación es individual. Yo creo que ahí se está cometiendo un atropello y una injusticia muy grande. Nosotros queremos hacer un llamado del comité del predial que viene trabajando eso a los diferentes entes de control, que esta sea una denuncia pública, doctor Ricardo, ante la Fiscalía General de la Nación, ante la Procuraduría General de la Nación, ante el Congreso que ayudó con la creación de la ley 1995, que las leyes no se queden solamente en la creación,
en la difusión, en el conocimiento, sino que se apliquen, que ellos vigilen la aplicación, doctor Ricardo. Al presidente de la República que nos ayudó, que nos escuchó en diferentes lugares hablando de esa problemática, que nos ayude a que se dé cumplimiento de esa ley. Que se fije, si quiere nosotros le pasamos todas las pruebas, porque acá el alcalde le dijo que el día que vino acá me iban a tomar preso por intentar mostrar la problemática del impuesto, y el alcalde le dijo que no, que era que habían unas excepciones, que eso estaba bien liquidado, pero ¿por qué no escuchan a la parte del pueblo? ¿Por qué no escuchan al pueblo que tiene una problemática, doctor Ricardo, en una época de tanta dificultad? Mire, esta es un municipio netamente agrícola, y a los agricultores y a los campesinos a los que más duro les están dando con ese impuesto, doctor Ricardo, incrementos del 300%. Así es, totalmente de acuerdo, lo tengo claro, Mauricio. Infortunadamente se nos está acabando el tiempo, Mauricio. Simplemente decirle que vamos a hacerle seguimiento a estas denuncias que usted está realizando, tanto usted como el abogado Leonidas Torres, que también lo conocemos y sabemos de su seriedad y su disciplina como jurista, para que podamos lograr que la ley 1995 no se quede en letra muerta. Y desde aquí también hacerle un llamado respetuoso a la administración municipal del Espinal en cabeza de su alcalde. Aquí va a tener los micrófonos abiertos, cuando él quiera venir es bienvenido, para que pueda también explicarnos su punto de vista en lo que tiene que ver de por qué no se aplicó, así como lo está denunciando Mauricio Conde, la ley 1995 en el año 2020, para que pudiera tener una aplicación en debida forma dentro de los 5 años para los cuales tiene vigencia la misma, porque es fundamental que podamos nosotros garantizar que uno de los principios fundamentales que tiene nuestro ordenamiento jurídico, como lo es la propiedad privada, no se vaya a poner en riesgo por cuenta de unos cobros abusivos, exagerados del impuesto predial en nuestro país. Necesitamos garantizarle a los propietarios de los inmuebles que puedan tener todas las posibilidades de seguir siendo, como su nombre indica, propietarios, perdón por la redundancia, de los mismos. Que no nos veamos nosotros en un problema en el mediano y largo plazo en lo que tiene que ver con la propiedad privada en Colombia, y que podamos defender no solamente la propiedad privada en lo que tiene que ver con los bienes residenciales, sino también con los bienes productivos y puntualmente con el sector rural, que no se ponga en riesgo la propiedad privada en el sector rural en nuestro país. Para eso, pues vamos a tener más emisiones, vamos a invitar aquí a un representante también muy juicioso, como lo es Oscar Darío Pérez, que fue precisamente uno de los que lideró esta ley en el Congreso de la República, al doctor Ciro Ramírez también de Boyacá, quien fue también quien la lideró, Oscar Darío en la Cámara, Ciro en el Senado, y de esta forma podemos tener también unas voces calificadas en lo que tiene que ver con la ley 1995. Mauricio, muchas gracias por habernos acompañado, y aquí estaremos haciéndole seguimiento a este tema. Doctor Ricardo, muchas gracias por la oportunidad. Agradecerle a los compañeros del comité, como es el doctor Leonidas Torres, la doctora Diana Gómez, representante de los agricultores, al amigo Héctor Mogollón, representante de los agricultores, también al doctor, el gerente Uso Coello, Carlos Rojas, y decirle, doctor, que muchas gracias a usted, a todo su equipo de trabajo, y confiamos en Dios y en su trabajo y en su buena gestión, que encontraremos eco y que se habrá solución, y se realmente estaremos tranquilos, le hemos dicho, el día en que se dé la aplicación y se cumpla la ley, la ley 1995, para que se haga una debida liquidación del impuesto en el corregimiento del Espinal, en el corregimiento de Chicoral y en el municipio del Espinal. Muchas gracias, doctor Ricardo. Bendiciones a todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Mauricio. A ustedes muchas gracias por acompañarnos, y nos quedamos con este llamado para el alcalde del Espinal y para todos los más de 1.100 alcaldes del país. Las leyes son para cumplirlas. Ley 1995 del año 2019 estableció límites al cobro abusivo del impuesto predial en nuestro país. Vamos a estar muy pendientes de que esta ley se cumpla en todos y cada uno de los municipios de Colombia. Muchas gracias a todos ustedes, que mi Dios los bendiga, y aquí estaremos la próxima semana
en una nueva emisión de estos podcasts.